Estamos arrancando el consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es momento de que también ustedes pongan mucha atención a toda esa información que estaremos compartiendo a partir de este momento y hasta las 12 del día. Vamos a hablar el día de hoy en el marco de Noviembre Azul acerca de un tema que es importante también conocer, el síndrome metabólico, que está enfocado precisamente a hombres. Y para eso el día de hoy nos acompaña el doctor Jesús Reinaldo Cruz Cruz, médico general por la Universidad Autónoma de Oaxaca, especialista en medicina integrada del adulto por la Universidad de Guadalajara, certificado por el Colegio Nacional de Médicos, especialista en medicina integrada y educador también en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes, con ejercicio médico pues en el medio público y privado, y por supuesto una gran experiencia y formación constante para hablar de temas de salud. Y hoy en especial el síndrome metabólico, que yo no sé si ustedes alguna vez habían escuchado pues este concepto o este nombre. Pues vamos a abordar un tema que está tomando cada vez más relevancia, especialmente en los hombres, el síndrome metabólico, que es esta condición que incluye pues un grupo de factores de riesgo que afectan la salud en general y aumentan posibilidades de desarrollar enfermedades graves como problemas cardíacos y diabetes. Pero ¿quién mejor que el especialista para hablarnos precisamente de esto? Doctor, bienvenido el día de hoy al consultorio de Miguel aquí en la 99. Hola Miguel, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por compartir esta información de vital importancia que estamos tomando en este mes de Noviembre Azul. Es el mes de la salud masculina, y quisiéramos que nos compartiera precisamente para entender qué es esto del síndrome metabólico, qué es y cuáles son las principales características. El síndrome metabólico, síndrome es un conjunto de. Metabólico es como estos procesos que el cuerpo hace con lo que comemos y lo que hacemos. Entonces es un conjunto de alteraciones que el cuerpo empieza a tener o manifiesta por esta alteración en lo que comemos, hacemos y más, ¿no? Estilos de vida, vida diaria. Ok, esto, el síndrome metabólico, lo podemos experimentar a partir de qué edad, o se da durante toda la edad de los hombres. Estadísticamente se ha hablado de después de los 20 años empieza a checarte, o después de los 40 años por riesgos de edad. Hemos visto que hay jóvenes, hay niños incluso que ya empiezan a tener este síndrome metabólico debido a que pues está integrado principalmente por aumento de peso, sobrepeso y obesidad. Y como mexicanos tenemos una cultura y hábitos que favorecen el desarrollo de obesidad y sobrepeso. Se prácticamente está rodeado de todo aquello que hacemos o dejamos de hacer, hablando de estilos de vida, de hábitos saludables, de alimentación, de ejercicio, que nos puede conllevar a precisamente tener pues parte de este síndrome metabólico. Pero ¿por qué es importante en especial en los hombres, en particular, que conozcan y se preocupen por este síndrome metabólico, doctor? Algunos detalles por ser varón o hombre. En el caso, no tenemos la cultura, la conciencia de checarnos, de medirnos, de acudir a consulta. La mujer quizá un poquito más sensibilizada porque tuvo embarazos, porque pues ve a los hijos, porque ve al esposo, pero el varón no tenemos esa costumbre. Entonces hay muchas enfermedades que no se llegan a diagnosticar a tiempo o prevenir hasta que ya hay complicaciones, y las complicaciones pues son muy desgastantes. Definitivamente, creo que siempre quien lleva de repente esta parte de la salud o prevención de la salud en casa son las mujeres, son las mamás, son las esposas, las hermanas, inclusive a veces las hijas, cuando uno ya a lo mejor puede tener una edad más avanzada, pues son las que se están preocupando también por nuestra salud, ¿no? Sí, desafortunadamente de repente necesitamos este estímulo de ya lo sé, pero quiero que alguien me recuerde o me avise, casi, que me lleve de la manita, ¿no? Porque sí somos un poco difíciles como varones. Pues qué importante que el día de hoy nos acompañe, sobre todo en este mes azul, aquí en Grupo Diario de Morelos, que tenemos esta campaña, y me gustaría que nos platicara acerca de los factores de riesgo pues más comunes que pueden llevar a desarrollar el síndrome metabólico, doctor. En el caso, la mala alimentación va a favorecer el desarrollo de obesidad o sobrepeso. Este sobrepeso u obesidad va a alterar ciertos mecanismos en el cuerpo, y esto va a favorecer el desarrollo de diabetes, de hipertensión o problemas con grasas, llámele colesterol o triglicéridos. Y todas estas enfermedades en su conjunto se llaman síndrome metabólico. La mayoría tenemos por ahí ya como un rasgo, un dato, el simple hecho de la cintura. Si agarramos una cinta métrica y nos las pasamos ahí en medio entre la última costillita y la cadera, en el varón si mide más de 90, ya tiene obesidad abdominal, y ya con eso iniciamos con estos riesgos. La mujer es más de 80, tiene ya un poquito más de riesgo, ¿no? Sin embargo, existen otros, el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, el estrés, que va a desarrollar estas enfermedades.
¿Qué hacemos? Porque esta información es importante conocerla, pero hay que accionar, hay que empezarnos a preocuparnos y me gustaría que más adelante nos diera datos duros, que son los que de repente nos lanzan alarmas para decir, ok, sí, creo que sí tengo ya que empezar a cuidarme más, inclusive a tener mi primera cita, o sea, de un chequeo anual, que a lo mejor hace mucho tiempo no me lo hago o me lo hice una vez cuando estuve en una cirugía o tuve algún padecimiento y desde ahí me desocupé del tema médico, ¿no? Y ya no tuve como esa situación de estar checándome constantemente. El cuerpo es muy adaptable y no nos va a avisar hasta que ya no tolera. Okay. Cuando ya empiezo tal vez con un dolor de cabeza, mareo, me siento incómodo, ya voy, busco atención y resulta que tengo un montón de cosas, ¿no? Y a veces ya tengo ese integrado síndrome metabólico que se pudo haber detectado o tratado a tiempo. A veces ya hay complicaciones. Uno de estos casos de los que se ha encontrado usted o que sean también más comunes de lo que nos acaba de compartir, que muchas veces ya hasta que nos da un dolor tremendo que no nos deja precisamente pues llevar un estilo de vida normal, ¿qué podrían encontrar en un primer diagnóstico? Primero, muchas veces son pacientes que tienen cansancio y dolor de cabeza, que eso puede ser relativo en muchas cosas. A mí me pasa. Sin embargo, cuando volteas a ver el peso, dices, bueno, ¿y el peso no te había llamado la atención? Sí, pero como no me daba molestias. Lo otro, cuando hacemos ya exámenes de laboratorio o ciertas mediciones, mira, tienes alterado grasas, tienes alterada presión, tienes alterada glucosa, ya tienes esta enfermedad que requieres atenderla. Pero como decía, el cuerpo tiene que avisarte, pero no hay que esperar que pase eso. Es que muchas veces no nos sentimos mal, ¿no? Es que a mí no me duele nada, es que yo no me canso, es que duermo bien, es que estoy comiendo bien y no me duele nada. En este tipo también de personas podemos estar ya llegando a algún punto de síndrome metabólico en algún momento. En general yo creo que hay que insistir mucho que después de los 20 años hay que empezar a prender foquitos rojos, alertas, sobre todo si tenemos familiares directos, papá, mamá, que tienen diabetes, hipertensión, algún problema del corazón ya conocido. Nosotros ya tenemos ese riesgo por estar inmersos en un ambiente familiar y por compartir ciertos factores hereditarios. Si hablamos de síntomas, para ser más específicos, ¿qué síntomas iniciales podrían alertar ya a una persona de que puede estar desarrollando esta condición? Hablando de obesidad, dificultad para caminar, cansancio, ya no aguanto subir un piso de escaleras como antes, camino junto a otra persona y ya me agito, ya me canso, como hablo y de repente ya me agito más fácil. Hablando de la presión alta, dolor de cabeza, mareo, zumbido de oídos, adormecimiento de manos. Hablando de grasas altas, específicamente triglicéridos, adormecimiento de manos. Hablando de colesterol, quizá dolores precordiales, el corazón. Hablando de diabetes, muchas ganas de orinar, mucha hambre, mucha sed. Son como estos datos de alarma o de alerta que te deben de llamar la atención y acudir a valoración médica. En esta primera valoración, ¿cuáles son los estudios o diagnósticos que se tienen que realizar para darnos más bien un diagnóstico? Primero hacer una evaluación física, algo que se llama somatometría, pesar, medir, y se hace un cálculo que se llama índice de masa corporal. Este da unos números. Después de, por ejemplo, 30 ya se considera obesidad. Si tienes entre 25 y 29.9 es sobrepeso. De tal forma que si ya ese numerito sale alterado, ya es el primer foco. De ahí siguen los exámenes de laboratorio, llamémosle una química sanguínea de X número de elementos, en donde ya puede detectar las grasas, el azúcar, y de ahí mide expresión. Se hace una evaluación integral para evaluar todos los factores de riesgo que pueden condicionar el desarrollo de este síndrome. ¿Y cuáles serían las principales consecuencias de no tratar este síndrome metabólico a tiempo? Porque creo que eso es muy recurrente, desafortunadamente, en lo que es nuestro país. Desafortunadamente, las enfermedades del corazón son la causa número 1 de muerte y su origen está dado por este síndrome metabólico. Descontrol de, complicaciones de, en donde ya hay complicación a nivel cardiovascular y pues es lo más complejo. Porque sabes que un infarto ya te deja con cierta discapacidad, una amputación quizá de alguna extremidad ya deja alguna discapacidad, problemas con los riñones, insuficiencia renal, ya deja con discapacidades, sobre todo gasta y gastos, ¿no? Para todos. El síndrome metabólico está muy relacionado precisamente con enfermedades como diabetes e hipertensión. ¿Es precisamente por lo que nos comenta o qué otros factores también contribuyen a esto? El estilo de vida, el estrés, decíamos el tabaco, el alcohol, el abandono de estrategias saludables, hablando de ejercicio o actividad física distinto a lo que hacemos en una vida diaria común, ¿no? Decimos, no, yo mi trabajo, voy, vengo, subo, bajo,
pero es más estrés. ¿En qué momento te has dedicado unos 20 minutos por lo menos a salir a caminar, salir de la rutina, hacer alguna actividad distinta o extra a lo que normalmente haces? Pues es cambiar nuestros estilos de vida por lo que nos comparte, doctor, ¿no? Es correcto. Iniciar como aceptar y reconocer que necesito hacer un cambio. Si yo volteo a ver cómo estoy y quiero ver a 15, 10, 5, 10 años cómo estoy, cómo me gustaría llegar. ¿Y qué recomendaciones generales daría para que los hombres puedan prevenir esta condición? Primero, acudir al médico, ¿no? Como buscar esa asesoría, esa atención de quiero evaluación para ver cómo estoy, cómo está mi estado de salud. Muchas veces, aunque no tengamos molestias. Hay otros factores de riesgo que también se pueden detectar y no son tan percibibles fácilmente. Uh-huh. Bueno, pues importante que ustedes también nos hagan llegar sus preguntas al 777-499-1991. Es un tema importantísimo que debemos de considerar nosotros los hombres y más en este mes azul, que es noviembre azul, hablando de lo que es la salud masculina, sobre todo porque, pues, ¿hace cuánto no se hacen un chequeo? Me gustaría, por ejemplo, a los que nos están compartiendo ahorita, pues, su escucha, ¿hace cuánto tiempo ustedes no se hacen un chequeo médico? O sea, ya dejen de más por alguna situación que sí han tenido que ir a urgencias porque les duele algo o porque tuvieron algún tipo de padecimiento o dolor y ahí llegan al hospital o con el médico. Pero ¿hace cuánto tiempo o hace cuántos años? Es más, hasta me atrevería a decir, doctor, y preguntarle a nuestra audiencia y que nos diga, por favor, compartan estos datos, son importantes porque lo que queremos es siempre bienestar para todos y en especial en este mes azul estamos precisamente con esta salud masculina. ¿Hace cuántos años no se hacen un chequeo médico? Y platíquenos por qué. Porque existe, ¿qué es lo más recurrente que nos pueden decir? Me da pena, me da miedo, me da flojera, no me preocupo, no me duele, estoy bien, tengo miedo a que me digan que estoy mal y si no lo sé, pues es mejor para mí que preocuparme y estar con la zozobra de que, ay, ya tengo esta enfermedad o me estoy padeciendo esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo más común que pueden llegar a decirles en los consultorios, en las citas médicas los hombres? Lo común es no tengo nada, me siento bien, no tengo molestias, aunque sea como evidente. Lo otro es que sí, muchos comentan el miedo a conocerse con algún diagnóstico, con alguna enfermedad en donde dicen ya no va a ser igual, ya no va a ser mi vida como la estaba yo haciendo. Sin embargo, el objetivo de esto es que puedas hacer tu vida lo más normal posible con ciertos cuidados. Pero en general, es el miedo y el no querer aceptar, no reconocer. Híjole, qué difícil y qué fuerte porque sí, y también nos incluimos en ocasiones ahí con algunas situaciones, ¿no? Porque eso es algo que se presenta mucho. Yo creo que desde qué edad, desde los 20, desde esa época cuando ya nos deja a lo mejor mamá o papá de llevarnos con el médico directamente ellos, ahí nos empezamos a desatender nosotros. Sí, bueno, sí, es parte de la historia. Lo evidente ya es como después de los 40 años, sí, en donde hay otros factores de riesgo, tal vez el trabajo, el estrés, nuestra alimentación, y empieza a detonar, como escuchamos por ahí, el cuerpo nos empieza a cobrar la factura de lo que hicimos o no hicimos tiempo atrás. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más aquí en el consultorio de Miguel. Gracias por compartir y gracias por sus preguntas a través del 777-499-1991. Quédense con nosotros, regresamos. Son 11 de la mañana ya con 26 minutos en la ciudad de la eterna primavera y saludando por supuesto a todo el hermoso y único y mágico estado de Morelos con el consultorio de Miguel, donde queremos un Morelos más saludable, queremos un Morelos que también tenga esta prevención de la salud y por eso estamos con esta campaña de Noviembre Azul en Grupo Diario de Morelos hablando de la salud masculina. Hombres que nos escuchan, por favor, mucha atención y activar precisamente estos radares y estas señales que nos da nuestro cuerpo y sobre todo pues poner atención a todo lo que nuestros especialistas durante este mes de noviembre estarán compartiendo con nosotros aquí en el consultorio de Miguel en la 99. Doctor, pues por aquí nos están preguntando a través de WhatsApp, que recuerden que ahí pueden hacer sus preguntas al 777-499-1991. 777-499-1991. Si tienen dudas o preguntas que siempre existen, no tengan miedo o no tengan pena a preguntar, porque la verdad es que muchas veces eso nos limita precisamente a tener pues señales o previos diagnósticos de algo que podríamos tal vez prevenir o tratar a tiempo. Le quiero preguntar, doctor, si será un foco rojo que mi esposo hace un año le hicieron unos estudios y salió un poco el azúcar alta, así como los triglicéridos. Estuvo en tratamiento y ahora está bajando mucho de peso. ¿Tiene que ver el azúcar alta que lo baje de peso? Puede ser, depende el primero, qué tan alta salió el azúcar, qué tan alto los triglicéridos,
cómo estaba su contexto físico, sus hábitos y cómo está actualmente. Es muy común que cuando iniciamos a hacer cambios en el estilo de vida, el peso disminuye. Si la persona con la que estamos o la familia está acostumbrado a vernos de tal o cual forma, el ver que bajamos de peso, empiezan comentarios como, oye, te ves mal, como que algo tienes, creo que has bajado de peso. Cuando se miden, resulta que el peso es normal, solo que como no estábamos acostumbrados a verlos así, pues existe esta como duda. La sugerencia ahí sería corroborar cómo está actualmente su glucosa, sus triglicéridos y qué pasó con el peso, qué tanto realmente bajó. A fin de cuentas, sí, es un foco rojo que hay que empezar a valorar. Y es que muchas veces te ven más delgado de como regularmente te veían y te dicen lo primero: ¿estás enfermo? Como que es la primera frase o expresión que nos puede decir alguien que a lo mejor hace tiempo no nos ve y nos ve después de un determinado periodo de meses y nos ve más delgados porque precisamente nos empezamos a ocupar por nuestra salud, siendo que así haya sido, ¿no? Y nos dicen eso, doctor. ¿Qué hacemos ante esa situación? Primero, estar consciente de mi estado de salud. Si yo hice algún cambio, estoy bajando de peso y tengo atención médica, al menos que me expliquen cómo voy con mi peso, ¿no? Para que también yo esté seguro de este peso que tengo es saludable y lo que me digan, pues tal vez podré contestar o debatir si es posible, ¿no? Claro, pero tratemos y tengamos mucho cuidado con decir esto viendo a una persona porque no sabemos de qué forma podemos afectarlo definitivamente, ¿no? Vamos a hablar ahora de diagnósticos. ¿Cómo diagnosticar diabetes? La diabetes se puede diagnosticar específicamente con medición del azúcar. Ese azúcar se mide en sangre directa en laboratorio o con un glucómetro. Te puedes ahí acudir a tu unidad de salud médico. Si tu glucosa sale alterada en ayuno, y hablamos un alterado arriba de 100, sin pasar 126, y es este foco rojo de probable diabetes o prediabetes. Pero si tienes más de 126 en ayuno y es una sospecha de diabetes, tienes que hacer una segunda. Si esa segunda ya tienes igual o mayor a 126, eso es diabetes, aunque tenga 127, ¿no? Porque habla que el cuerpo ya tiene como esta dificultad para regular el azúcar que normalmente viene en los alimentos. Si de forma casual o en esa medición encontramos arriba de 200, sí o sí, tienes diabetes. Obviamente hay que evaluar el contexto, ¿no? Porque acabo de hacer una comida copiosa, abundante, no pasaron más de 8 horas, hay que evaluar eso. Y es que de repente también nos encontramos con algunos compañeros que dicen que se hicieron precisamente esta prueba después de comer. Hay una variación si se hace la prueba en el desayuno, si se hace en la comida, cuánto tiempo tiene que pasar precisamente para hacerte esta medición. 2 horas, contando a partir del primer bocado del alimento, la glucosa debe de salir menos de 140. Si tenemos entre 140 a 199, tenemos riesgo para diabetes o se llama prediabetes. Pero si es igual o mayor a 200, eso es diabetes. Hay pruebas de laboratorio específicas que se llaman de tolerancia oral a la glucosa, en donde se da una cantidad específica de un líquido dulce y se mide el 2 horas después de la toma. Si ese resultado sale igual o mayor a 200, es igual a diabetes. Muy bien. ¿Qué cambios en la alimentación puede sugerir, doctor, para quienes desean reducir el riesgo precisamente de esta condición de diabetes? Y la pregunta que hago al paciente es, ¿cuántas tortillas te comes al día? A ver, ¿cuántas son las que debemos de comernos? Es un relativo porque las tortillas entran en el grupo de alimentos de carbohidratos, cereales, ¿no? Y también está el pan, también está el arroz, pero imaginémonos combinar estos alimentos. La carga de azúcar que me va a dar estos alimentos es muy alta. Comúnmente es poca la cantidad de verdura que consumimos. Tomamos muchas bebidas azucaradas y esos son los factores de riesgo. Entonces hay que cuidar inicialmente la alimentación. Segundo, la actividad física. No hacemos actividades distintas a las que estamos acostumbrados de la vida diaria o actividad laboral, mucho menos un ejercicio. Y no queremos tal vez una rutina exagerada, 2 horas ahí, no, simplemente con salir a caminar, movernos, por lo menos 20 minutos todos los días. Pues esos son los cambios que tendríamos que sugerir para todos, ¿eh? Porque yo digo que existe una gran cantidad de hombres que no hacemos alguna actividad física. Ahora, nos están diciendo que la actividad física no la realizan todos los días, pero hacen tal vez caminatas o hacen también bicicleta y natación los fines de semana como una actividad recreativa, pero que también pues piensan que les ayuda a esta actividad física que se sugiere.
Es mejor a no hacer nada. Sin embargo, hay deportistas de fin de semana que le llamamos. Deportistas de fin de semana. Y en el fin de semana quieres acabarte el mundo. Ajá. El cuerpo no está adaptado o acostumbrado, terminas adolorido, cansado y más, Sí. dependiendo de la actividad, porque bien puede ser una natación, que es como más relajante. Sin embargo, si se pudiera hacer al menos un día sí, un día no, 20 minutos de una actividad distinta a lo que estamos acostumbrados, llámele caminar, jugar con alguna pelota, dar la vuelta a la esquina, le digo a los pacientes, como que te vas a pasear 20 minutos, ¿no? Eso es como más motivadora, Sí. voy a hacer ejercicio. Claro, quitar la palabra tal vez ejercicio y poner otro concepto, otra palabra, ¿no? Que sea más agradable para nosotros. Sí, hay personas que dicen, sí, mi familiar me dijo, ¿y a dónde vas a pasear? ¿Me llevas? Y me lo llevo. Después de que doy toda la vuelta, dice, qué buen paseo, no conocía ¿no? Sí, claro, hay que buscar las formas o alternativas. ¿Hay algún grupo de alimentos que sea especialmente beneficioso para hombres que buscan prevenir el síndrome metabólico? En general, la alimentación más recomendada es aquella que tiene 3 grupos de alimentos: verduras, proteína y cereales. Sin embargo, las cantidades de estos debe de moderarse un poquito. Sabemos que los cereales son la fuente principal de azúcar, entre ellos también va a subir los triglicéridos, que a pesar de que los triglicéridos son grasas, la fuente principal son los azúcares y las harinas, de tal forma que habría que hacer esos cambios para reducir ese riesgo. Muy bien, y siempre creo que lo importante es acompañarse de un especialista, ¿no? Es Un correcto. especialista de nutrición, porque a final de cuentas somos cuerpos distintos, vamos a tener edades distintas y también estilos de vida completamente distintos. No es lo mismo alguien que trabaja a lo mejor 8 horas en una oficina sentado y que pocas veces se levanta del lugar por el tema del trabajo, a alguien que trabaja a lo mejor de pie durante todo el día, ¿no? Normalmente la evaluación que se debe de hacer al paciente es integral. Debe de incluir tanto su estilo de vida propio, alimentación, hábitos, trabajo, ánimo, familia, para, como dice ahí, hacer un trajecito a la medida y no estandarizar como el clásico de haz esto y ya, no, Sí. hay que adecuar las recomendaciones. Igual cuando vemos que alguien acude precisamente a este tipo de chequeos o empieza a ir con los médicos y lo comparte con un amigo o un hermano, pues haz esto porque a mí me ha funcionado, pero pues sabemos perfectamente que somos cuerpos completamente distintos. De repente nos convertimos como médicos empíricos en el como ya vi que me dieron y me funcionó o para mí, hazlo también. Es relativo, sobre todo los estilos de vida si funcionan bien, esto de cambio en los hábitos de alimentación, tener horarios específicos para comer, no hacer ayunos prolongados, tomar más agua natural que bebidas azucaradas o endulzadas, ayuda bastante. Y si hablamos del estrés, ¿cómo afecta el estrés al síndrome metabólico y qué recomendaciones para manejarlo? Va desde el cómo me siento, qué tan tenso, mis ideas, pensamientos, mi toma de decisiones, cómo está, y el mismo estrés te orilla o te lleva a hacer conductas como compensatorias. Quizá el tabaco, el alcohol, el comer muy rápido, el comer abundante, de pasadita lo que existe, y pues de ahí vienen todos esos factores de riesgo. Inclusive ahora comemos con los teléfonos o si somos, como se les dice, godines, hay personas que pues así lo requiere pues su trabajo y comen en el escritorio o no le dedican 30 o 40 minutos realmente a comer y tener esta alimentación consciente y simplemente están como que están en la computadora y están dando un bocado. Y este tipo de situaciones, pues por supuesto que nos afectan. ¿Cómo afecta? El no comer en ciertos horarios o momentos favorece que cuando llegues a comer comas lo que haya, donde sea y lo que te den. Claro. Entonces, pues favorece el desarrollo de obesidad y problemas con metabólicos. Y hablando ahora de diagnóstico de hipertensión. La hipertensión se le conoce como asesino silencioso. ¿Por no qué? No da molestias. Las va a dar cuando ya el cuerpo no tolere. Hablamos tal vez de dolor de cabeza, mareo, zumbido de oídos, adormecimiento de manos, tal vez dolor precordial, es cuando ya me lleva a consulta. Y a veces ya no solo es la presión alta, también son los triglicéridos, el peso, el azúcar y más. Para diagnosticar la hipertensión solo hay que medirse la presión. Si esta presión está igual o mayor a 140/90, hay que corroborar esa medición. Una medición no basta, no es suficiente, porque hay muchos factores de riesgo que pueden como condicionar o favorecer su alteración. Va desde no dormir, desde el día previo estuve muy estresado, ahorita estoy muy angustiado de alguna situación y eso desarrolla la elevación discreta de la presión,
pero es un foco rojo porque habla de que el estrés, tarde o temprano, puede favorecer el desarrollo de hipertensión. Ahí, ¿cuáles serían sus recomendaciones, doctor? Si alguien está pasando por este tipo de señales o síntomas que ya están volviéndose recurrentes, ¿en qué puede terminar si no se atienden también? Como decía, las enfermedades del corazón son una de las causas más comunes de muerte y la presión alta favorece este desarrollo, de tal forma que si ya empiezo a tener algún síntoma ahí medio raro, mejor consulto, que me revisen, que haga lo necesario y sobre todo hay que hacer cambios, porque sí, ya fui, ya me revisaron, ya me dijeron, pero no hice cambios, no sirvió de nada. ¿Cuáles serían estos cambios que usted recomienda? Pensando que sea estrés, hay que sí o sí dedicarnos un espacio para hacer alguna actividad distractora, recreativa. Va desde el trabajo rutinario hasta el godínez, me levanto al menos cada 2 horas a dar la vuelta y como voy al baño, regreso, un vasito de agua, me siento. Es como romper esta rutina de estar mucho tiempo en reposo. Ok, muy bien. Pues gracias por compartir con nosotros esta información y gracias por todas sus preguntas a través del 777-499-1991. Recuerden que ahí ustedes nos pueden hacer llegar sus dudas. Está con nosotros el especialista hablando precisamente de este tema que es importantísimo también conocer y sobre todo que no se queden con este miedo o vergüenza a preguntar a alguna duda que ustedes tengan. Vamos a ir a la pausa y ya vamos a regresar con el bloque final el día de hoy aquí en el consultorio de Miguel. Aprovechemos que está el especialista el día de hoy con nosotros para que no quede ninguna duda y nosotros accionemos a la de ya y tengamos una mejor calidad de vida y también una salud masculina, por supuesto, positiva y buena. Regresamos al consultorio de Miguel aquí en la 99 en este día y seguimos con algunas preguntas que nos siguen haciendo, doctor, para que usted nos pueda apoyar. Nos están preguntando lo siguiente: ¿es normal que un hombre que salió con 92 de glucosa cuando orina, el olor sea como a dulce? Habría que revisar la orina, habría que revisar nuevamente la glucosa, porque decíamos que la glucosa de ayuno es una cifra, la glucosa después de los alimentos es otra cifra y de repente esa después de los alimentos no la checamos. En la historia, el diagnóstico de diabetes se originó cuando se veía que al orinar en la tierra las hormigas se acercaban y como que algo había ahí, entonces al probar la orina se encontró que era una orina dulce. Entonces el nombre de diabetes mellitus viene como de miel, en donde en el día vas a orinar muchas veces porque tienes el descontrol de la glucosa. Entonces, si tiene un olor afrutado, por llamarlo de una forma, ¿ese podría ser una señal? Pudiera ser, aunque depende de lo que hayas comido, ¿no? Lo ideal es siempre, ante este tipo de dudas o situaciones, si son más recurrentes, acudir con el especialista, ¿no? Así es correcto. Hacer exámenes, sobre todo, evaluar el contexto para identificar los factores de riesgo. Y no se vayan mucho a internet, porque es lo que hacemos actualmente. ¿Qué pasa si? Y ahí nos dan, pues, algo que no está certificado al 100%, simplemente información que se ha subido a internet y no sabemos ni quién la ha subido o si recientemente está actualizado también, ¿no? Hablando de esto, mitos y realidades, doctor, por favor. Existe mucho los test, los remedios caseros, los productos milagro, muchos de estos dicen allí en su leyendita, este no es un medicamento y es responsabilidad de quien lo toma y quien lo indica, y a quién echamos la responsabilidad, ¿no? Claro. Entonces no existe un tratamiento como alternativo, como casero. Existen algunas hierbas que la gente toma, sí tiene un efecto relativo para bajar, por ejemplo, los niveles de glucosa, pero como no es medido, cuantificado y normalizado, hace que no sea tan confiable. Muy bien. Entonces, mucho cuidado con esto, por favor, y nada como los especialistas. Estamos hablando con el doctor Jesús Reinaldo Cruz Cruz, médico general por la Universidad Autónoma de Oaxaca. El tema del día de hoy es el síndrome metabólico enfocado en hombres. Y nos llega una pregunta más antes ya casi de concluir el consultorio el día de hoy, doctor, para que usted nos pueda apoyar. ¿Alguna recomendación de alimentación por hígado graso? El hígado graso es como pues la saturación o se empieza a llenar de grasa. Esta grasa vino de los alimentos. Entonces, principalmente habría que voltear a ver nuestros hábitos, cosas fritas, capeadas, empanizados, mucha crema, muchos quesos como añejos, es como la fuente principal. Entonces, hay que reducir el consumo de cosas con grasa como tal evidente, ¿no? El chicharrón, los taquitos de carnitas, como con mucha grasa. Ok, y si hablamos ahora de la obesidad, ¿cómo se diagnostica la obesidad?
Sencillo, decía, pasemos una cinta métrica aquí en el abdomen, a ver cómo estamos, hacer este cálculo que ya lo hace el médico en el cuánto peso, cuánto mido y da el índice de masa corporal para que identifiquemos si tenemos peso normal, sobrepeso u obesidad. ¿Cuándo debería un hombre considerar hacerse un chequeo específico para evaluar riesgo de síndrome metabólico? Idealmente, si tiene factores de riesgo hereditarios directos, papá, mamá con alguno de estas enfermedades, el tener más de 20 años, tener un estilo de vida no saludable, deberíamos empezar a checar. Malamente acudimos cuando tenemos ya molestias o síntomas, cuando deberíamos de hacer detección o prevención oportuna. Entonces hay que solicitar un chequeo, una revisión médica. Vengo a revisar cómo estoy en general. No tengo quizá ninguna molestia, pero quiero saber cómo estoy. ¿Es reversible el síndrome metabólico con cambios en el estilo de vida? Es controlable. Reversible como tal puede disminuir, pero ya quedamos como con este riesgo, ¿no? Después de los 40 años, mucho de lo que hicimos en nuestra historia de vida va a ser más evidente o más marcado. Aflora mucho los factores de riesgo hereditarios. Por cada padre que tengamos con diabetes, tenemos un 50% de desarrollar diabetes. Para hipertensión es un poquito menos, pero vamos, la herencia pesa mucho, nuestro estilo de vida pesa mucho, alimentación, falta de ejercicio. ¿Y qué se puede recomendar ya para los que son los casos más avanzados? La obesidad, principalmente hay que hacer cambios en el estilo de vida. Es muy común que el paciente quiere algún medicamento o incluso optan por cirugías que se pueden hacer, pero estas se dejan hasta lo último cuando el paciente tiene poca respuesta a los cambios en el estilo de vida, es decir, ya hizo una muy buena alimentación, lleva una recomendación de actividad física y todavía existe este riesgo. Hay medicamentos que se pueden dar para que se reduzca ese peso, considerando que si yo no hago cambios en mi estilo de vida, el medicamento me va a funcionar muy bien. El día que lo suspenda, viene este clásico rebote, que hace que el paciente diga, pero si yo bajé de peso, ¿cómo es que lo recuperé? Porque no hiciste los cambios que correspondían. Todo lo queremos solucionar de manera rápida y fácil y sin dolor, tomándonos medicamentos o pastillas, ¿no? Así es. Tomar medicamento para obesidad sí, está indicado, pero tiene que ser valoración médica. Afuera venden muchas cosas para bajar de peso que sorprende hasta los nombres que utilizan, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Una pregunta más. ¿Me dan pulsaciones fuertes del lado izquierdo del cuello? ¿Me podría decir tal vez a qué se debe? Muchas causas, presión alta, estrés, problemas con tiroides, ansiedad, hay que revisarse. Importante, ya ahí está lo más básico y el mejor consejo que les podemos dar en esta ocasión es precisamente el chequeo médico. O sea, es correcto. ¿Hace cuántos años no te lo haces? O hombres que también están en casa y que a lo mejor les dicen que tienen miedo, que ellos se sienten bien y demás. Por favor, tenemos que hacer un chequeo médico. Y con eso me gustaría despedirme, doctor, que nos diera un mensaje final precisamente para la atención de nuestra salud masculina, de que de verdad, al igual que las mujeres, podemos también enfermarnos y a lo mejor estamos enfermos y no lo sabemos. Había una publicidad en algún momento de estrategia de salud que decía, chécate, mídete, primero prevenir. Entonces, habría que checarse. Muy bien, es el doctor Jesús Reinaldo Cruz, médico general por la Universidad Autónoma de Oaxaca, especialista en medicina integrada del adulto por la Universidad de Guadalajara, certificado por el Colegio Nacional de Médicos, especialista en medicina integrada, educador en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes, con ejercicio médico en el medio público y privado. Muchas gracias por estar con nosotros en el consultorio de Miguel. Hago la invitación para que regrese. Porque eso lo tenemos que estar recordando constantemente y quedan preguntas y dudas todavía de la audiencia respecto precisamente al tema que tocamos el día de hoy. Muchas gracias, Miguel. Cuando gusten podemos platicar estos temas, realmente es muy extenso. Cada uno podemos pasar horas y aclarar muchas dudas con la audiencia cuando se requiera. Recuerden que hoy hablamos del síndrome metabólico, que es esta condición que incluye un grupo de factores de riesgo que afectan la salud en general y aumentan las posibilidades de desarrollar enfermedades graves como problemas cardíacos y diabetes aquí en el consultorio de Miguel. Recuerden, estamos como parte de la campaña Noviembre Azul de Grupo Diario de Morelos, hablando de salud masculina.